Padre, gracias por estar con nosotros. Bendecimos, alabamos tu nombre. Que toda la gloria, toda la honra, el imperio y el poder sean siempre para ti y que podamos unirnos a los ángeles que dicen Santo, 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 el eterno amo de legiones. La tierra entera está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria y un día tu nombre será uno, tú serás uno y tu nombre uno, como dice el profeta Zacarías. Te damos muchas gracias por estar conectados, a pesar de no estar físicamente, sí en un mismo espíritu, para recibir tu palabra, para poder atesorar, Padre, lo que tú tienes para nuestra vida, pues oír la palabra, tener los oídos abiertos, es algo de mucha bendición. Como dijo el salmista, has abierto mis oídos. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestros ojos espirituales para contemplar tu gloria en este momento. Habla nuestras vidas, ministra nuestro corazón, háblanos, Padre, háblanos de una manera especial, de una manera personal a cada uno de nosotros y que no seamos los mismos cuando nos acercamos a tu palabra, que tu palabra, así como Moisés cuando bajó del monte, él estaba lleno de luz en su rostro, que también tu palabra irradie santidad y que nos dé, Padre, de la gloria de tu voluntad a nuestra vida, que puedas hacer por medio de tu palabra un cambio de dentro hacia afuera para cada uno de nosotros y que pronto podamos ponerla por obra. Gracias, Señor, por el estudio de esta parashá. Gracias por este día de Shabbat. Te pedimos, Padre, que todo sea para la gloria y el avance de tu reino. En el nombre de Yeshua. Amén, ve amén. Qué bendición poder estar otra vez con ustedes. Qué alegría poder dirigirme a ustedes otra vez y tener el privilegio de llevar este estudio de la palabra de Hashem, este estudio de la gloriosa palabra del Eterno, que siempre tiene cosas nuevas para enseñarnos, que por más que leamos y leamos, siempre el Eterno tiene cosas maravillosas que darnos y es nuestra oración. No tenemos duda de que hoy el Eterno quiere hablar a nuestras vidas. Hoy leemos en la Torá, en la parashá Jucat, que significa estatuto, puede también ser traducido como ordenanza, y leemos el Jok por excelencia. Como todos sabemos, los rabinos enseñan que los mandamientos Jukim son los mandamientos cuya razón no se podría haber deducido meramente por la razón, sino que se requiere de la revelación de Hashem para llegar a entenderlo totalmente o al menos parcialmente. Y en el año 5780, en el cual estamos cuando estamos haciendo esta grabación, leemos también la parashá Balak en este Shabbat. Y hay muchísimas cosas que hemos leído y aprendido en estos dos parashot. Alguno podría incluso decir que es una pena que estas dos parashot se tengan que leer juntas en un solo Shabbat, porque hay tantísimas cosas que podemos meditar, hay un vasto número de temas que cubrir y de las cuales aprender tantas verdades espirituales. Por ejemplo, leemos del estatuto de la vaca roja, la muerte de Miriam, el anuncio de la muerte de Aarón y Moisés, los cautivos tomados por el rey de Arad, un rey cananeo, tantas cosas que leemos en la parashá Balak. También leemos sobre Balak y Bilam y nos asombramos de la fama que tenía Bilam. De hecho, Balaam tiene una particularidad y es que arqueológicamente es el personaje de la Torá que tiene la corroboración arqueológica más antigua. En otras palabras, no tenemos en la arqueología un fragmento o algo que nos diga Moisés, hijo de Amram, pero en el siglo XX fue descubierto, de hecho, algo arqueológico increíble que habla de Bilam ben Beor. En otras palabras, tenemos no solamente en la Torá los dichos de Bilam, sino que tenemos un descubrimiento arqueológico que corrobora la existencia y es la corroboración arqueológica más antigua de un personaje de la Torá. Y sus oráculos son bellísimos. Si ustedes los leen, estarán de acuerdo conmigo que ni Moisés habló esas palabras de hermosura con el pueblo judío. De hecho, algunas de las palabras de Bilam
están en la liturgia judía. Y los rabinos, hay algunos rabinos que llegaron a decir que Moisés era el profeta más grande que se había levantado en Israel. No se ha levantado profeta en Israel como Moisés, pero fuera de Israel sí, es Bilam. De hecho, hubieron rabinos que llegaron a decir que Bilam era incluso su capacidad de ser, su potencial de ser profeta era mayor que el de Moisés, pero fue su carácter y su amor al dinero el que lo hizo desviarse del camino correcto, como lo registran también los escritos apostólicos. Y hay muchas cosas de las que podríamos hablar. De la vaca roja hemos ya hablado en la serie Entendiendo los Sacrificios. Si alguien lo quiere revisar ahí con más detenimiento cuando exploramos las matices de la vaca roja y por qué el día 3, el séptimo, por qué tenía que ser roja, cuál es el significado de la escarlata, del cedro y todo eso. Hicimos un estudio de eso en la serie Entendiendo los Sacrificios. Y hoy quisiera hablar de algo que tiene un impacto bien práctico, podríamos decir, y también es muy relevante para el tiempo en que vivimos, para el siglo en que nos ha tocado vivir. El Eterno dice, el Hechos 17, que Hashem ha prefijado para cada ser humano los límites de su habitación. En otras palabras, el Eterno a cada ser humano lo asignó a un lugar y a un tiempo específico. No fue la voluntad de Hashem que naciéramos en la Italia del siglo XIV, sino que usted nació en Colombia o en Brasil, yo en El Salvador, y no es un error, no es, como decían unos comediantes, no es un error atribuible a la burocracia cósmica que hayamos nacido en el país donde estamos. Fue Hashem el que definió esto. Y también debemos de ser sensibles a los problemas que tenemos en el siglo en que nos tocó vivir. Y estoy hablando de un pasaje donde se dice Batixar Nefesh Ha'am Badedek, Números 21:4, donde se habla de cuando, de hecho creo que es 22:4, donde se habla que el pueblo se desanimó en el camino. Números, no, es 21:4 de hecho. Ustedes lo pueden leer en su Biblia, en la Torá. Y dice, después partieron del monte de Or, camino del mar de juncos, para rodear la tierra de Edom. Y en sus Biblias seguramente dirá, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino. Esa palabra sí que la conocemos. Vaya que hemos oído esa palabra, desánimo. De hecho, si dividimos la palabra, tiene ese prefijo des, tan conocido en español, ¿verdad? Ustedes han oído palabras con el prefijo des, desempleo, deshidratación, desnutrición, descuidar. Todas esas son palabras que hablan de una reducción de algo beneficioso. Es bueno tener empleo, desempleo no es bueno. Es bueno estar hidratado. Cuando estamos deshidratados no es bueno. Desnutrición, descuidar, y aquí se nos habla de desánimo. Sí, el significado tiene un impacto muy fuerte, tanto en el hebreo como también en otros idiomas. Por ejemplo, si dividen la palabra desánimo, es ese prefijo que quiere decir una disminución, de algo bueno. Y lo que queda es en el otro lado, en la segunda parte, es ánimo, ¿verdad? La palabra ánimo, creo que ustedes han oído que la palabra ánima en latín significa alma. De hecho, los que fueron católicos se recuerdan de cuando se hablaban de las ánimas del purgatorio, ¿verdad? O algo así. De hecho, hasta el día de hoy en italiano la palabra alma es ánima. Y desánimo, si ustedes lo ponen así, significaría la reducción del alma. Curioso esto, desánimo, la reducción del alma. Y eso se oye horrible. Ahora, lo increíble es que el hebreo le da base a eso, porque en hebreo la palabra dice batixar nefesh ha'am. La palabra katzar significa reducción. Es la misma palabra que aparece también en Éxodo, cuando el pueblo dice que tenía una reducción de espíritu. Por el desánimo que tenía el pueblo, ellos no oyeron
a las palabras de Moisés. En otras palabras, ahí estaba Moisés y Aarón hablándoles las buenas nuevas que el Eterno los había encontrado y que los iba a liberar del yugo de Egipto, pero por el desánimo, por el catzar de su espíritu, por el quebrantamiento, se ha traducido despondencia, se ha traducido en otras versiones, ellos no les escucharon. Y todos en alguna ocasión, creo yo, si no lo ha experimentado, qué bueno, qué bendición, pero todos en alguna ocasión hemos llegado quizás a experimentar eso que se llama desánimo. Y nos sentimos un poco así, como que hubiéramos perdido un poquito de vida, que si se nos hubiera disminuido el alma, disminuido el hálito de vida o lo vivaz que había en nosotros. Y es curioso porque estamos viviendo en un siglo alarmante. Por ejemplo, yo no sabía, pero hay 2.000 suicidios diarios alrededor del mundo. 2.000, imagínense. Eso significa que, según las estadísticas, 2.000 personas se quitarán la vida hoy. En este 4 de julio, 2.000 personas se quitarán la vida. Claro, es una estadística, no necesariamente va a ser así, pero eso es lo que indica el número de suicidios por día que estamos teniendo. De hecho, el 80% de los suicidios, leí, son causados por el desánimo o la depresión. Una gran parte de los suicidios se hacen el domingo. No sé por qué la gente, yo decía, ¿por qué la gente comete suicidio tanto los domingos? Si han llegado a estudiar que es porque la gente, ante la ansiedad de que van a volver a la rutina o van a volver a ese trabajo odioso que tienen los lunes, cometen la terrible locura de quitarse la vida. Imagínense que solo en Estados Unidos, 4 millones de personas necesitan ayuda psiquiátrica por causa de la depresión. Es decir, 4 millones de personas en Estados Unidos necesitan ayuda psiquiátrica por el desánimo, por la depresión. Y por si esto fuera poco, imagínense qué paradoja esto. Estos 4 millones están pasando con un psiquiatra para la depresión. Ahora, los psiquiatras y los psicólogos son las personas con la tasa más alta de suicidios en su profesión. O sea, nadie se suicida más, no hay ninguna profesión que se suicide más. No, los que se suicidan más no son los albañiles, los ingenieros, los abogados, no, son los psiquiatras. Entonces, es increíble esto. El desánimo y la depresión son las enfermedades del siglo XXI, pudiéramos decir. Y creo que estamos cosechando una sucesión de hechos que empezaron a ocurrir desde hace cientos de años. Después que el mundo quitó a Dios de medio de su corazón, comenzó a suponer que otra cosa era la cura para la humanidad. Por ejemplo, Marx pensó que la respuesta para todos los males de la humanidad era eliminar la diferencia de clases. Él decía en su manifiesto comunista y en el Capital que cuando se eliminaran todas las clases surgiría un hombre nuevo, surgiría el hombre comunista, sería el hombre que dejaría de ser el lobo del hombre, decía él. ¿Se logró lo que él decía? Bueno, 170 millones de cadáveres en Rusia y en China comunista nos muestran el total fracaso del marxismo, ¿verdad? Suprimir las clases no fue la mejor opción y 170 millones de asesinatos en Rusia y en China solamente en esos dos países lo demuestran. Luego el pueblo, la humanidad pensó que quizás la educación era la solución. Quizás educar a las masas es la solución al problema. Y claro que la educación es algo maravilloso. De hecho, el pueblo judío y el cuerpo del Mesías estuvieron muy involucrados, cada uno en su área, para que la educación llegara a todas las masas. De hecho, Jonathan Sacks le atribuye, el rabino ortodoxo Jonathan Sacks, le atribuye a Martín Lutero un rol preponderante en hacer que toda la educación llegara a todo el mundo. Y la educación, obviamente, buena, no estoy hablando nada de eso, ¿verdad? Ahora, la educación en sí misma, separada de Dios, tampoco fue la respuesta. En el siglo XX, la Alemania nazi era el supremo ejemplo de la educación. No había una nación más avanzada en ciencia. Y sabemos lo que pasó. 6 millones de judíos asesinados, una guerra mundial y todo lo que sucedió. Luego, a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, la gente empezó a
a pensar que quizás la psicología, la psiquiatría, lo que Freud nos había legado, iba a ser la solución. Y ahora, teniendo las más elevadas cifras de suicidios en el área de los psiquiatras, sabemos que no. No sé qué tiene, pero mirar de frente a la mente humana, separado de Dios y sin la ayuda, sin la cosmovisión del Eterno, mirar de frente a la perversidad de la mente humana hace daño. De hecho, mirar de frente a la mente humana, se podría decir, es como mirar de frente al sol. Es muy perjudicial. Y lo peor es que hemos empezado a ver, por si esto fuera poco, y hablaba con Aura hace poco de una noticia, lo peor es que hemos empezado a ver la intromisión del desánimo extremo o depresión, incluso entre siervos del Eterno. Ya los suicidios ya no solo son de estrellas de rock, de actores de Hollywood, ya no es el cantante de Linkin Park solamente, ya no es Robin Williams, sino también pastores, hombres del Eterno, se quitan la vida. Y personas que nunca nadie dieron ninguna pista de haber tenido ningún problema, ni sus esposas, ni sus hijos, jamás lo advirtieron. Y es curioso, a mí me golpeó eso mucho cuando empecé a ver una serie de predicadores que se suicidaban en Estados Unidos. Entonces yo me preguntaba, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es esto posible? ¿Qué pasa? Yo tenía un tío que bromeaba y decía, yo ni loco me voy a suicidar, tan rico que es comer pollo asado, decía él. Ni loco me mato. Yo, ¿cómo me voy a andar matando yo si tan rico que es comer y todo eso? Y, era una manera muy folclórica que tenía él de desechar la idea del suicidio. Y bueno, personalmente a mí jamás en la vida me ha pasado por la mente la idea del suicidio, aunque no por eso dejo de empatizar y dejo de tener toda mi preocupación por alguien que pudiera llegar a contemplar esa idea, que es una idea totalmente irracional y que no resuelve nada. Y por eso, viendo el tema del desánimo en la parashá y viendo que hay varias cosas en esta parashá que hablan del desánimo, quisiera hablar un poco de las causas y también, no solamente de las causas, porque definir el problema no nos ayuda mucho si no tenemos la solución, sino también cómo las escrituras nos muestran cómo podemos superar el desánimo con la gracia del Eterno en nuestras vidas. Y espero que el Eterno hable a nuestras vidas y mi oración es que el Espíritu de Hashem esté obrando en nuestros corazones mientras nosotros vemos el material que, queridos hermanos, tiene la Biblia que enseñarnos en esta área. ¿Cuáles son las causas del desánimo? Hay varias, pero yo quisiera mencionar algunas. Pues, quiero mencionar por lo menos 5 causas que son las causas, diría yo, más comunes, repetitivas del desánimo. La primera es la frustración por expectativas no alcanzadas. Y de esto hablamos un poco en la parashá de Ja'alotha, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre cómo Moisés se frustra y le dice a Hashem, ya basta, si vas a hacerme esto, por favor quítame la vida? Y hablamos de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo estas expectativas lo llevaron a tener una frustración muy fea, ¿verdad? Y hay muchas personas que tienen expectativas altas y no está mal tener expectativas altas. Hay que tener unas expectativas altas del Eterno, de la vida, de mi familia. Está maravilloso tener expectativas altas, pero debemos de estar preparados por si acaso esas expectativas no se cumplen como nosotros queríamos, en el tiempo que queríamos, y debemos de estar preparados. Tenemos que tener ese delicado balance entre esperar mucho de la gente y al mismo tiempo de antemano estar dispuestos a disculparlas si acaso no cumplen las expectativas que teníamos de ellas. Y yo creo que quizás no hay en la escritura una decepción, esa es la palabra creo, una decepción más grande que la que sufrió Elías. Creo que todos conocemos la historia. Elías reúne a los profetas de Baal, son 850 locos que se reúnen a orarle a Baal y empiezan a tener todo tipo de servicio de adoración a Baal, incluso se autoflagelan, se sajan y le dicen, Baal, respóndenos. Y Elías, de hecho, se hace mofa de ellos y les dice, tóquenle a Baal, de pronto va para el baño, tal vez está por ahí en alguna marcha pro aborto, alguna locura así, denle a Baal ahí para que despierte, tal vez duerme, le dice Elías. Y Elías hace que
que baje fuego del cielo, que baje fuego del cielo, oigan eso, porque yo digo, en la Biblia hay milagros asombrosos, todos los milagros son maravillosos, de hecho, toda la creación en el sentido último y absoluto es un milagro en el sentido que viene de Hashem, es sostenido, todo este mundo es sobrenaturalmente sostenido, pero cuando hablamos de milagro en el sentido estricto de la palabra, de interrupción momentánea de las leyes de la naturaleza, ese milagro fue uno de los más grandes de toda la Biblia, sin duda alguna. Es decir, que fuego sobrenatural se encienda en la ofrenda, es maravilloso. Y a lo mejor, y todo apunta, y hay varias bases para creerlo, y hoy vamos a ver un versículo que yo nunca había prestado mucha atención, no sé si ustedes, quizás yo era el único que se me había ido por alto, pero hay un versículo, y Daniel Lancaster, la gran luminaria mesiánica, lo trajo a mi mente cuando leía lo que él dice sobre esto, que se me había escapado de la mente. Y obviamente Elías pensaba que después de hacer esto, debido a juzgar por la reacción que él tiene después, cuando dice, ya basta, se aísla, se va hasta Horeb, y le dice a Hashem, ya basta, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, no quiero. Elías está decepcionado, y es lógico. Él creía que después de semejante milagro, lo menos que se esperara de Acab era que Acab dijera, pero es que aquí yo ya no tengo duda. ¿Se acuerdan? De hecho, Elías ofrece un concurso público y dice, vamos a hacer a esto, el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. El pueblo dice, Adonai, Juja Elohim. Elías viene y dice, vamos a degollar a los profetas de Baal, y Acab no dice nada, Acab no se opone. Es más, miren lo que dice, ¿sí? Sigamos leyendo, porque algunas veces estos detalles se pierden. Estoy hablando de la narración del primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 41 en adelante, que es donde quiero enfocar esto, que es la primera causa de desánimo, porque en mi opinión no hay nadie que se llevó una decepción más grande que Elías. Y es bueno entenderlo para que luego podamos identificarnos y tengamos lo mismo de respuesta de Hashem. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 18, 40. Entonces Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y los degolló. Noten que Acab no se opone. Acab ya no es el hombre que le decía, eres tú el hombre que turba a Israel. Acab no se opone. De hecho, recuerden algo, Acab estuvo ahí, Acab vio la evidencia, Acab vio, es decir, muchas veces tendemos a ver este episodio desde el punto de vista de Elías o de los profetas de Baal. Veámoslo desde el punto de vista de Acab. Supongan que ustedes son Acab, Dios lo prohíba porque ese estaba loco, pero supongan que, pónganse en los zapatos de Acab. Ustedes ven que Elías hace descender fuego del cielo, ya no les queda duda alguna, no hay duda alguna de quién es el verdadero Dios. Y de hecho Acab no se opone para nada a que Elías venga y haga y degolle a los profetas de Baal. No hay ninguna oposición. Ahora, miren lo que le dice Elías a Acab. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Por alguna razón Acab estaba, no sé, en algún ayuno, y Elías le dice que vaya y beba. Acab no le dice nada y va a beber. Subió Acab a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y sabemos la historia, ¿verdad? Elías le dice, vuelve 7 veces. Y a las 7 veces se ve una nube pequeñita, como el tamaño de la palma de un hombre, ¿verdad? Entonces, Elías, en el verso 45, en el verso 44, le dice a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Acab, miren cómo está la cosa. Aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab se fue a Jezreel. Este es, digámoslo así, la recontra-archiconfirmación de Elías. Aparte de que ha hecho
bajar fuego del cielo, Elías había dicho, aquí no llueve hasta que lo diga. Y ahora, después de que él ha hecho todo esto, Elías viene y le dice a Acab, hoy va a llover, y va a llover a cántaros, así que vete rápido. Acab hace, noten que Acab hace todo lo que Elías le dice. Y aquí venimos a un verso que a mí se me había escapado este verso. El verso 46, clave para saber, para transportarnos a un aspecto de Elías. Y la mano del Eterno estuvo sobre Elías, oigan, la mano del Eterno estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Es decir, Elías vino y corrió delante de Acab. Ahora, algunas versiones han traducido esto como que Elías superó a Acab, o sea, como que esto fuera una especie de carrera, como que Elías era Usain Bolt y empezó a correr a ver quién le gana a Acab. Pero la versión Reina Valera aquí ha traducido perfectamente el pasaje, porque lo que busca el pasaje es esta frase. Subrayenla si tienen la costumbre de subrayar su Biblia. Si no, haga algo con este pasaje para que no se le olvide. Corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cuando, no sé si ustedes se acuerdan en qué otra oportunidad hemos oído esas palabras. Correr delante de un rey. ¿Qué es eso? ¿Qué es correr delante de un rey? Veamos lo que dicen estos dos versos. Miren conmigo segundo libro de Samuel 15:1. Voy a poner los versos aquí. Segundo libro de Samuel 15:1. Vamos a ver dos versos donde se utiliza la misma frase, correr delante de un rey. Porque si no, uno se pierde lo que esto significa. Bueno, ahí dice que Elías corrió, no sé, que era el hombre, le agarró de correr, quería ganarle, le dio de hacer carreras. Alguien puede pensar eso. Miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 1. Aconteció después de esto, estamos hablando de Absalón, cuando él quiere sublevarse contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres, ojo al dato, que corriesen delante de él. Noten, o sea, Absalón se hizo de carros y caballos, lo cual es lógico, ¿verdad? Un rey tiene que tener carros y caballos. Ahora, ¿por qué estos 50 hombres? 50 hombres que corriesen delante de él. Miren ahora el primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 5. Un libro adelante, primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 5. Y a que no adivinen qué van a tener ahí. Miren, dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. ¿Por qué es esto de hombres corriendo delante de él? Bueno, la respuesta lo da el contexto de aquel momento. En aquellos tiempos, los consejeros, las personas más cercanas a un rey, corrían delante de un rey como una especie de desfile real, como una especie de cohorte real para anunciar al rey que venía. De hecho, Daniel Lancaster comenta eso en su excelente comentario a la Haftará de Pinhas y dice lo siguiente. En el Israel antiguo, los soldados élite de un rey, los guardaespaldas y quizás también algunas cabezas de su gabinete, digámoslo así, corrían delante de la carroza del rey para formar una especie de cohorte real. Por ejemplo, cuando Absalón intentó usurpar el cargo del trono de su padre, él se proveyó de una carroza, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Entonces, dice él que también hay evidencia de esto en la arqueología. Por ejemplo, él menciona una inscripción que hay en Asiria de Tiglat-Pileser, uno de los reyes de Asiria, donde hay una persona que luego se vuelve rey, que dice, yo corrí delante de mi señor el rey. En otras palabras, dando a entender, yo era de los hombres de confianza del rey. Entonces, cuando uno lo ve así, vuelvan a leer primer libro de Reyes, capítulo 18, a la luz de esto.
eh, dice, y la mano del Eterno estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, hasta llegar a donde estaba el palacio. En otras palabras, Elías pensaba que Acab había cambiado totalmente. Para Elías, imagínense todo lo que debió haber pasado por la mente de Elías. Ahora que Acab está completamente seguro que el verdadero Dios es el Eterno, ahora que está totalmente claro con esto que acaba de hacer el Eterno, de hacer descender fuego del cielo, Acab va a empezar una revolución espiritual. Acab va a echar a los al ídolo, a los ídolos de Baal, a los ídolos de Astarot que tiene Jezabel, va a ser un gran despertar espiritual. Quizás Elías pensaba que él iba a ser una especie de profeta Natán, ¿verdad? ¿Se recuerdan los grandes consejeros de David? Natán o Joab o el sumo sacerdote Abiatar. Él se imaginaba, de hecho, él se ve a sí mismo ya como una persona que corre delante del rey. En otras palabras, Elías quizás fantasea o quizás su expectativa es, Acab me va a tener a mí como el profeta que va a ser su consejero. Y eso es lo que espera. Por eso va a Jezreel, por eso va al lugar donde estaba el palacio de Acab. Él quizás pensaba que todo Israel, las 10 tribus, iban a celebrar otra vez, ya no los festivales paganos que Jeroboam había instituido, sino que se imaginaba de Acab yendo en una peregrinaje hacia Jerusalén a celebrar la fiesta de Pesach, la fiesta de los tabernáculos, juntamente con Josafat, quizás, que iba a haber una paz increíble entre Acab y Josafat, y otra vez iba a restaurarse toda la boda Hashem, se iba a quitar la idolatría de Israel, porque Hashem hizo descender fuego del cielo, y no hay duda alguna de que el Eterno es Dios, y por eso corre delante de él. Solamente las personas que eran de confianza del rey, y que iban a ser los miembros de su gabinete, entre comillas, así como había sido Natán, el consejero de David, y otros de los profetas, como por ejemplo el profeta Gad. Él pensaba que iba a ser así. ¿Y qué pasó? Un versículo después, Elías no contaba con algo. Elías no contaba con que en el palacio habían 3 poderes del Estado. Jezabel, esos eran los 3 poderes del Estado. Eso era, ahí había una pañuelito verde, la primera feminista de todos los tiempos, la primer pañuelito verde que había, y ella era la que mandaba. Acab no tenía, yo me imagino, Acab debió llegar a Jezabel, él había visto todo. Acab llegó y le dice, no te imaginas lo que pasó, el profeta Elías vino, retó a los profetas de Baal, y dijo, vamos a ver quién es el mejor Dios, y vamos a ver esto, y Elías hizo descender fuego del cielo, y despescuezó, lo degolló a los profetas de Baal, y wow, es increíble. Jezabel no se inmutó. Jezabel, lo único que le entró en los oídos a Jezabel fue, degollaron a 850 profetas míos. Así me hagan los dioses, si mañana el profeta Elías no está como uno de ellos. Y le mandó, de hecho, miren lo que dice el verso, el capítulo 19 de Reyes, bendito sea el nombre de Hashem, dice, Acab dijo a Jezabel Acab dijo a Jezabel la buena nueva de todo lo que Elías había hecho. O sea, Acab llegó, lo que yo le estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo. Ahí está en el texto. Y miren lo que pasa. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Lo único que le entró a Jezabel fue la segunda parte del versículo, no la primera parte. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses, aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y aquí es donde Elías dice, no puede ser. De haber sabido esto, en lugar de llevarme al rey, me hubiera llevado a Jezabel para que ella viera lo que pasaba, porque este es un rey de pacotilla, este rey no gobierna nada, es esta la verdadera fuente de mando, y ahora me quiere matar. Y dice la Biblia, y vio, aunque hay otra versión que lo traduce como y temió a Elías, pero
la palabra, en hebreo es, hay una vav, una yud y luego una resh, que puede ser traducido como vayar o vayirá. Puede significar y vio, o también puede significar y temió. Ahora, yo creo que la mejor es y vio. ¿Qué fue lo que vio Elías? Elías vio que no había cambiado nada. Elías vio que todo lo que había hecho había quedado reducido al capricho de la primer feminista radical de la historia. Así había quedado todo. Y claro, imagínense todo lo que pasó por la mente de Elías. Y aquí quiero que veamos la naturaleza del desánimo. El desánimo es precisamente todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente. ¿Cómo se sintió Elías? Elías debe haber dicho, todo lo que hice fue en vano. Todo lo que hice no sirvió de nada. Acabo de hacer Hashem a través de mí, el mayor milagro de la historia quizás. Y esta mujer no le sirvió de nada. Es más, no solamente no va a cambiar, me quiere matar. Mañana dice que dentro de 24 horas mi cabeza ya no va a estar arriba de mi cuello. No va a estar ahí. Y Elías se deprime, se va al desierto. El desierto es un lugar de revelación. A lo mejor Elías quería una audiencia con Hashem y decirle, ¿qué pasó aquí? También es un lugar de soledad. Elías quería estar totalmente solo. Y también es un lugar de muerte el desierto. Y por eso Elías dice ahí en el desierto, ya basta, Hashem, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Se puede imaginar todo lo que Elías pasó por su cabeza. Debió haber pensado, si hubiera sido un Elías millennial, hubiera dicho, qué oso hice. Yo de loco pensando que acá era la verdadera autoridad aquí, me fui como que era loco corriendo detrás de él. ¡Qué ridículo! No, nunca le ha pasado eso. Tener un recuerdo que usted dice, Dios mío, cómo quisiera. ¿Se acuerdan antes cuando habían los famosos cassettes y uno podía darle, los que son jóvenes no saben los que son más jóvenes que yo no saben ni de qué estoy hablando, pero cuando había en esa grabadora uno le daba record y play, ¿verdad? Y todo el contenido que estaba en el cassette se borraba y uno le escribía encima a la cinta. Y uno a veces quisiera hacer eso, dice, qué oso, qué ridículo, dice, Dios mío. Y yo pensando que este loco iba a cambiar, me vine, corrí delante de él, pensaba que todo iba a ser maravilloso y hoy no solamente no terminé como consejero de Rey Acab, sino que soy prófugo de la loca esta. Imagínense lo que pasó. Todo en la mente de Elías. Y eso es algo que nos puede pasar. Frustración por expectativas no alcanzadas. Yo no sé si alguno de ustedes está ahí el día de hoy. Quizás tenían la esperanza que alguien cambiara, tenían la esperanza que las cosas no iban a ser así, y ahora estamos contemplando la idea de que todo ha sido en vano. La segunda razón del desánimo es la sensación de agotamiento. Sentirse agotado después de un largo trabajo, y sentir que no estamos avanzando. Los anglosajones tienen una palabra para eso, burnout, significa estar quemado, estar agotado. Y en este caso vemos cómo el pueblo se desanimó cuando tuvo que rodear la tierra de Edom. Miren lo que dice el verso. Dice que cuando el pueblo tenía que rodear la tierra de Edom, entonces el desánimo llegó a ellos. El agotamiento, mis queridos, amados hermanos, nunca es un buen consejero. Nunca tomen decisiones claves cuando estén enojados, cuando estén agotados, cuando estén, porque el agotamiento nunca ha sido conocido por sus dotes de clarificar la mente. Todo lo contrario, siempre ha sido conocido como algo que nuble el entendimiento. Entonces, cuando alguien está pasando agotamiento, eso puede pasar, puede venir la decepción a nuestra vida, el desánimo. Tercer lugar, también lo vemos en esta parashá, la pérdida de un ser querido puede llevarnos al desánimo. El texto de Números 21 menciona que el pueblo partió del monte Or, ¿verdad? ¿Qué había pasado en el monte de Or? En el monte de Or, la muerte de Aarón es lo que había pasado. El pueblo estuvo ahí y le hizo duelo por 30 días. Y luego se nos dice que tener que hacer duelo mientras estás rodeando la tierra de Edom, obviamente es algo desgastante, ¿verdad? Vemos también
la cuarta razón que puede generar desánimo es cuando hay algo inesperado que pasa y como no estabas preparado, no estaba dentro de tu expectativa natural de cómo iba a ir tu vida, como es algo que te toma por sorpresa, eso puede dar desánimo. Eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés, mis queridos hermanos, no esperaba la muerte de Miriam. Si se recuerdan, nunca hubo un anuncio de la muerte de Miriam. En esta parashá se habla del anuncio de la muerte de Moisés y Aarón por lo que hicieron en lo que sucedió con la peña, ¿verdad? Y hay tanto que hablar de eso, pero no vamos a referirnos hoy a ese pasaje. Pero Miriam nunca se dijo que iba a morir. Ella de hecho estaba, si usted me dice, sí, pero es que se había dicho que todos los de la generación pasada iban a morir, solo Josué y Caleb. No necesariamente. De hecho, los únicos que estaban incluidos en ese juicio eran los hombres censados de 20 años arriba. Ellos eran los que estaban incluidos. Miriam no estaba incluida en ese decreto de morir ahí en el desierto. Ahora, tampoco Miriam estaba excluida de morir de manera natural por llegar a cierta edad, ¿verdad? No tenía fuero o inmunidad antimuerte, pero entonces ni estaba incluida en el decreto contra la generación que salió de Egipto, pero tampoco Hashem dijo, se comprometió a que Miriam iba a llegar. Y fue algo inesperado, traumático para Moisés. Que se muera un padre es horrible, que de tener que enterrar a tu papá. A mí me tocó eso cuando mi papá partió a la eternidad y es una sensación horrible. Ahora, que lo haga un hermano es también traumático y tiene otra connotación. Cuando es tu padre o tu abuelo que parte a la eternidad, casi que es lo lógico es que el padre abandone el mundo y parta a la eternidad antes que el hijo, ¿verdad? Ahora, cuando es tu hermano el que se nos adelanta a la eternidad, eso te pega porque es tu generación, es decir, sientes la muerte más cerca que nunca cuando es tu hermano, porque es tu igual, por así decirlo, entre comillas. Y eso fue traumático para Moisés, por eso él estaba totalmente destrozado, y luego el pueblo llegó, y hoy el hermano Edison apuntaba a eso, y no respetaron el luto de Moisés aparentemente, y llegan y le piden agua, y Moisés actúa, como dice el Salmo, Moisés habló alocadamente por causa de ellos. Y es curioso eso que pasa. Luego también está la nostalgia negativa o la pasaditis extrema, que puede ser objeto de desánimo. Cuando nuestro enfoque está en las glorias pasadas o en el pasado que tuvimos y decimos, yo antes era tal cosa y hoy estoy así, no puede ser. Y está bien recordar al pasado, para recordarlo con gratitud, para agradecer al Eterno de todo lo que nos permitió vivir. Todo eso está maravilloso. Ahora, el problema es cuando esa nostalgia es negativa y ocupamos los recuerdos del pasado para hacer una comparación entre el pasado y el presente. Y eso puede ser destructivo. De hecho, Salomón nos dice que no hagamos eso. Dice Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Lo pongo aquí en el chat, de hecho. Ahí dice lo siguiente. Nunca digas, miren lo que dice Salomón, nunca digas, esto es algo que no debemos de hacer nunca, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? ¿No? Aquí estamos hablando de lo que había apuntado, hacer esa comparación. Está bien recordar las cosas del pasado cuando se hace bien, pero cuando yo vengo y recuerdo el pasado, para hacer una comparación con el presente y deprimirme por eso y desanimarme por eso, es ahí el problema. Dice Salomón, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Qué quiere decir Salomón en este verso? Bueno, el Midrash y también la Gemara en Rosh Hashanah, el Midrash Kohelet Rabá,
tienden a aplicar esto al liderazgo de la generación en la que te toca vivir. Por ejemplo, la obra En Jacob dice, nuestros rabinos fueron enseñados sobre el pasaje y 70 de los ancianos de Israel. ¿Cuál es la razón por la que no se nos mencionan los nombres de esos ancianos, de los 70 hombres que formaron el primer Sanedrín, por así decirlo, que hablamos en la parashá Beja o Lotja? Y dicen los rabinos, porque uno no debería decir, ¿es fulano de tal como Moisés y Aarón? ¿Es fulano de tal como Nadab y Abijú? ¿Es tal y tal como Eldad y Medad? Y también se dice en Samuel capítulo 12, verso 6. Y Samuel, si ustedes van conmigo al primer libro de Samuel capítulo 12, para comprender por qué los rabinos están haciendo esta disertación y cómo ellos aplican el verso de Salomón, Eclesiastés 7. Primer libro de Samuel 12:6 es cuando el pueblo pide rey. Samuel da un discurso al pueblo y les dice en el verso 6, y también se dice, entonces Salomón dijo al pueblo, el Eterno que designó a Moisés y a Aarón, sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto y es testigo, ¿verdad? Ahora, sigue diciendo en Jacob, ahora dice él, en conexión con esta misma cosa se dice en el verso 11, miren, ya no en 1 Samuel 12:6, sino 12:11. Entonces el Eterno envió a Jerobal, a Badán, a Jefté y a Samuel, y os libró de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Dicen los rabinos, es decir, Jerobal es Gedeón. ¿Por qué se llama Jerobal? Porque incitó una pelea contra Baal. Bedán es Sansón. No sé, creo que en la mayoría de sus versiones ahí dice Barak. Ahora, en el texto hebreo dice Bedán. Y Bedán, no sabemos quién es Bedán, porque la versión textual dice Bedán, creo que ahí dice, o Badán dice. Bedán, bien. La versión textual dice Bedán. Ahora, Delitzsch proponía que en realidad lo que había habido era un error de copista, porque la palabra, él proponía que ahí no decía Badán, sino Barak, y que alguien se había equivocado al copiar el texto. Ahora, para los rabinos no, Bedán es Sansón, dicen los rabinos, sigue la narración de En Jacob. ¿Y por qué se le llama a Sansón Bedán? Ah, porque vino de Dan. Bedán es aquel que es de Dan, ¿verdad? Y luego se menciona a Jefté en su sentido habitual. Este es Jefté, el hombre protagonista de la Haftará de Jucat, y que hizo el horrible voto que todos hemos leído. También se dice, sigue leyendo el comentario rabino, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaban su nombre. Las escrituras, dice, consideran que los tres líderes más pequeños en la historia de Israel, es decir, Gedeón, Jefté y Samsón, son iguales a los tres más grandes, o los menciona en la misma narración, para enseñarnos que Jerobal estaba en su propia generación como Moisés en la suya, que Samsón era en su propia generación como Aarón en la suya, que Jefté era en su propia generación como Samuel en la suya. Infiere de esto que incluso el más indigno de los indignos, si alguna vez es nombrado líder, debe ser respetado como el más alto de la nobleza. También se dice en Deuteronomio 17:9, vendrás a los sacerdotes, a los levitas, a los jueces que estuvieran en aquellos días. Y dice en Jacob, comentando esto, dice, ¿te imaginas que uno podría ir a un juez que no vivió en sus días? En otras palabras, obvio que voy a ir a alguien que vive en mis días, ¿verdad? ¿Por qué el verso tiene que añadir esa frase casi redundante, que viviera en aquellos días? Hubiera podido decir, y vendrás a los sacerdotes, a los levitas y a los jueces. ¿Por qué añade que viviera en aquellos días? Ah, dice el comentario, esto significa que un hombre debe prestar atención al juez de su propia generación. Y además se dice en Eclesiastés 7:10, no digas, ¿cómo fue que los días anteriores fueron mejores que estos? En otras palabras, el hecho que se menciona a los ilustres Moisés, Aarón, junto a Jefté, que hizo un voto loco, a Gedeón, a Sansón y a Barak, un hombre que no tenía, que le dijo, Débora, vamos a pelear, yo sin ti no puedo. Barak era un poco
poco curioso, ¿verdad? Y Sansón, todo lo que hemos leído. Y esto hace que los rabinos nos recuerden un conocido principio de la naturaleza humana. La gente, y no esperemos y oremos al Eterno que no caigamos en esto, la gente generalmente no tiene problemas honrando a los héroes del pasado, pero tiene muchos problemas honrando a los hombres del presente. Somos más prontos para honrar al hombre que leemos en la biografía que honrar al hombre que ve en nuestros ojos. Y esto ha sido así en la historia judía, también en la historia de las naciones. Por ejemplo, hoy todo el mundo habla el mundo judío habla del gran Maimónides, pero Maimónides cuando murió hubo una turba de judíos que fueron a profanar y a apedrear su tumba, porque decían que Maimónides era un infiel que estaba introduciendo herejías al mundo judío, tratando de de conciliar a la Torá con lo dicho por Aristóteles. Moisés Mendelssohn también, vemos en el Tanakh, por ejemplo, cómo Moisés, el gran líder Moisés, que hoy nosotros leemos hasta el día de hoy, tuvo el irrespeto, las quejas, la soberbia, la insolencia de Corach, Datán y Abirán, de todos los hijos de Israel. Jeremías, hoy decimos el gran Jeremías, pero cuando Jeremías vivió, lo echaron en una fosa. A Jeremías estuvieron a punto de matarlo, el rey que vivía en sus días le quemó el libro, tantas cosas. En el caso de los héroes de las naciones, sabemos que Lincoln fue grande, pero Lincoln fue odiado, vituperado por sus contemporáneos, lo insultaban, le decían mono, de todo. A Churchill en Inglaterra tuvo que tragarse las críticas más amargas de la gente en Gran Bretaña y eso es lo que pasa, ¿verdad? La gente que lo tenía ahí no lo valoró. Hoy sí nosotros lo hacemos porque es bien fácil valorar al hombre de la biografía y uno lo lee en los libros y dice, uy, qué bárbaro, qué bueno. Pero el hombre que tenemos enfrente, ese nos cuesta honrar. Y por eso los rabinos aplican ese verso a esta realidad. Entonces, y eso es algo que tenemos que estar agradecidos. Cada generación tiene el líder, Hashem levanta el líder que esa generación necesita. No tenemos a Maimónides, pero tenemos al gran Jonathan Sacks en Inglaterra. No tenemos a C.S. Lewis hoy, pero tenemos a William Lane Craig en el Cuerpo del Mesías. No tenemos a Rabbi Lichtenstein, pero tenemos al doctor Ketriel Blad. No tenemos al Rabbi Isaac Lichtenstein de Hungría, pero tenemos al doctor, a un increíble hombre del Eterno sueco israelí, que yo ni siquiera tenía esperado en mi vida conocerlo y ni soñaba que lo iba a tener a la distancia de tenerlo de un mensaje electrónico. Tenemos al gran Daniel Lancaster. Entonces, yo no voy a vivir en la nostalgia de decir, uy, si yo tuviera aquellos grandes líderes, entonces yo sí fuera bueno, yo estuviera. No, tú tienes el líder que Hashem ha levantado por alguna razón. Y ahora esa es la aplicación que da el Midrash, ¿verdad? Ahora, a pesar de que esta es la aplicación del texto, y es posible, el contexto literal de Salomón cuando dice, nunca digas por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos, es más simple, es más sencillo. El contexto literal del verso, lo que Salomón está diciendo es, no te lamentes del pasado y preguntes por qué era mejor que el tiempo que estás viviendo hoy, ya que en cada momento de la vida tienes una razón para tener gozo. Cuando tenemos 30, 40, 50 años, recordamos cuando fuimos a bachillerato y decimos, yo me acuerdo cuando iba a jugar básquetbol, yo lo hago, hay veces. Decía, yo me acuerdo antes cuando iba desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche a jugar básquetbol y no me cansaba. Hoy pego una corrida y me tienen que poner oxígeno, porque ya a los 15 minutos estoy, como decimos en El Salvador, dando las 12, estoy a punto de que me internen. Y uno dice, ay, qué bonito los tiempos. Ahora, seamos sinceros en algo. Cuando yo hoy, o cuando usted está hoy recordándose de lo que pasó hace 30 años, usted tiende a idealizar ese momento y decir, uy, eso era felicidad. Hasta vemos en Facebook cosas que dicen, uy, era feliz y yo no sabía. Cuando llegaba a mi casa, haraganeaba, mi mamá me servía, venía y veía la tele. Ahora, seamos sinceros en algo. En ese momento,
usted tampoco era feliz. Estaba preocupado por otra cosa también. Es curioso los humanos, los niños quieren ser grandes, dice, yo quiero ser grande, yo quiero llegar a tener 18 años, quiero llegar a ser adulto para ya tener carro y no sé qué, y luego vivimos quejándonos porque ya no somos niños. Entonces Salomón dice, es ridículo que tú te estés quejando por el pasado. Te voy a decir por qué. Porque cuando eso pasó, tú no estuviste enfocado en ese momento en disfrutarlo. Si lo hubieras disfrutado, no estuvieras hoy nostálgico. Entonces, te voy a decir lo que tienes que hacer. Hoy tienes motivos para estar supremamente alegre. Si dices, yo me acuerdo cuando fui a la playa, por ejemplo, yo cuando fui a Cartagena, qué maravilloso, y le hablaba a la hermana Alba de eso, qué bonito Cartagena. Entonces, yo soy el que decido cómo veo ese recuerdo. Si lo veo como una oportunidad para decir, wow, el Eterno me permitió, wow, qué dicha, el Eterno me ha permitido conocer Cartagena, una ciudad maravillosa, nos permitió hacer un viaje bonito con la familia, compartimos con el hermano Kenner, con Aura, con Edison, con Lisette, tuve la bendición de estar ahí tomando café con el hermano Edison, no le habían llevado mate todavía, pero bueno, pero tomamos café, estuvimos platicando, maravilloso eso. Entonces, si yo digo gracias a Jen que me permitiste eso, esa es una manera positiva de verlo. Ahora, si yo lo hago en comparación, como dice Salomón, y digo, ay, y hoy aquí encerrado en esta cuarentena, me acuerdo cuando estaba en la playa, que había la arena y que el sol me pegaba, qué rico, cuál rico, en aquel momento me estaba quemando y decía, qué calor más odioso, decía en aquel momento. Y hoy que yo venga y lo idealice y diga, ay, qué bonito, y hoy estoy encerrado, y cómo es, pues ahí está el problema. Cuando ese recuerdo, en lugar de servirte para adorar al Eterno por lo que te permitió tener, te permitió pasar, te permitió conocer, te permitió vivir, es la fuente de depresión en lugar que de agradecimiento. Es que Salomón dice, no seas tonto, deja de estarte enfocando en eso. Agradece al Eterno por lo que tienes hoy. Hoy es un momento para agradecer. Y cuando estabas allá, hubieras agradecido también. Y en cada momento de la vida, deja de andarte diciendo por qué lo de antes fue mejor que lo de hoy. No, no es así la cosa. Y tenga mucho cuidado con esa nostalgia negativa. Puede ser te puedes perder los años altos de la vida por estar enfocado en la juventud, que fue maravillosa y todo, pero tienes otras razones para estar enfocado. Y si alguien tiene, qué sé yo, 60 años, 70 años, ¿de qué le sirve estar? Ay, me acuerdo cuando tenía 15 años y me acuerdo que jugaba fútbol y que eso la deprima. No, amado hermano, no, amada hermana, diga, uy, qué bonita infancia me permitió vivir el Eterno y hoy me está permitiendo vivir una vejez con mis nietos, con mis hijos, con mi esposo, que tengo dolores, que me duele el codo, que me duele. Baruch Hashem, sí, claro, pero no todo es así, no todo es malo. El horizonte sigue teniendo sus nubecitas grises, pero tiene un sol y tengo un Dios que me ha dado vida eterna y eso es suficiente para estar agradecido, ¿verdad? Y estas son a grandes rasgos las 5 razones principales del desánimo. Y hoy quiero hablar rápidamente de qué nos dice la Biblia sobre esto. Y quiero hacer exactamente en contraposición 5 puntos que hay que tener en cuenta para romper con el desánimo. Y vamos a orar en el nombre del Eterno, que todo desánimo, toda depresión sea totalmente cortada y echada fuera en el nombre poderoso de Yeshua. Porque el desánimo no tiene que ser parte de un hijo del Eterno. En primer lugar, los voy a ir pegando aquí en el chat. La primera razón que tenemos que tener en cuenta para no ser víctimas o superar el desánimo es esta verdad. Con el Eterno no hay ninguna tragedia en el sentido absoluto del término. Claro, puede haber una tragedia en el sentido relativo de lo que está pasando, de las circunstancias, de algo que empeoró, pero con el Eterno no hay ninguna tragedia en el sentido absoluto. Es más, hace poco, cuando estábamos celebrando Matzot con la comunidad hace 1 año o 2 años, me acuerdo, que yo les hice esta pregunta a la comunidad.
¿Quién sabe cómo se dice tragedia en hebreo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien aquí sabe cómo se dice tragedia en hebreo? Y ellos no sabían. Yo les dije, la palabra tragedia en hebreo se dice tragedia. En otras palabras, el hebreo no tiene palabra para tragedia. Tuvo que prestar de otro idioma el concepto de tragedia. ¿Por qué? La palabra tragedia, en el sentido clásico, lo inventaron en Grecia. En Grecia, de hecho, los que leyeron las tragedias griegas de Edipo Rey y todas esas, o la de Prometeo encadenado, ¿se recuerdan lo que es la palabra tragedia para un griego, verdad? Para los griegos, la palabra tragedia era cuando un dios se ensañaba con alguien y era inexorable el destino, es decir, el destino era ciego, totalmente sin ninguna esperanza, sin ninguna capacidad de redención, y era, la palabra es inexorable. En otras palabras, no había manera de escapar, no había manera de hacer algo, no había nada y no va a mejorar. Por eso en la tragedia griega, a pesar de que Edipo le dice el oráculo que él va a terminar matando a su padre y va a terminar casándose con su madre, y Edipo hace todo lo posible para evitarlo, al final, en su intento por evitar eso, termina matando a su padre y casándose con su madre. No había manera de evitarlo, es una tragedia, es inexorable, no se puede hacer nada para escapar del destino ciego, oscuro, cruel de la vida. También Prometeo, por ejemplo, los dioses lo castigan a estar encadenado con un pájaro que le está picoteando el hígado y no puede hacer nada para salir de eso. Ahora, ese concepto de destino ciego, inescapable, irredimible, es ajeno a la Biblia. Por eso en hebreo no existe la palabra tragedia, no existe. En la mente bíblica no se concibe que haya esa palabra en el concepto que estoy explicando. No estoy diciendo que no haya una palabra para decir un suceso feo, porque claro, hay otras palabras, ¿verdad? Hay cosas, sucesos horribles, tribulación y muchas cosas, muerte y todo, y estamos claros de eso, pero la concepción de tragedia como el destino ciego y que no puede haber nada bueno de eso, no existe en la lengua hebrea. Por eso tuvo que prestar un término de otro idioma. Por eso se dice tragedia en hebreo. ¿Y por qué digo esto? Porque si el Eterno permitió, la Biblia nos enseña que si el Eterno permitió que algo aconteciera, Él puede, en primer lugar, si lo permitió es porque hay alguna cosa buena que Él pueda hacer salir de eso. Él crea, como dice los rabinos, crea la cura antes que la llaga. También el libro de Job habla sobre eso. Y la escritura y la historia están repletas de acontecimientos negativos que luego se tornaron en cosas buenas, en grandes victorias. Incluso tu cárcel de Filipo, donde estás ahora, con todos los latigazos que te dieron, puede ser la cuna de un terremoto y de poder predicar al carcelero de Filipos y llevarlo a la fe, ¿verdad? Miren cómo Pablo interpreta lo que le ha pasado en Filipenses, un pasaje increíble. Pablo está preso, y no está preso en una cárcel bien bonita, allá en Canadá o en Noruega, no, está en un calabozo, y escribe a los filipenses. Qué curioso, cuando Pablo estuvo en Filipo también estuvo preso. Y les escribe esto, dice Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, noten, ¿cómo hubiera sido nuestra carta si hubiéramos escrito Filipenses? Hermano, estoy aquí preso, pobrecito de mí, yo no he hecho nada para esto, yo lo único que hice fue predicar y no, hombre, qué barbaridad. Imagínense cómo hubiera sido el tono lúgubre que le hubiéramos dado a eso. Pero miren cómo dice Pablo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso de la buena nueva. Miren cómo Pablo dice, todo lo que me ha pasado, lo increíble es que esto ha redundado, Hashem lo ha tornado para que hayan cosas que hayan salido bien, que no estaban pasando antes de que yo estuviera preso. ¿Cómo qué, Pablo? Podríamos preguntar. Miren, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en el Mesías, en todo el pretorio y a todos los demás. En otras palabras, Pablo estaba llevando a la fe a gente de la guardia pretoriana, a la gente más cercana
al emperador Nerón. Ahí estaba haciendo cosas grandes, Pablo, que no pudo haber hecho si no hubiera estado preso. De lo que te ha pasado en tu vida, pregúntate cómo puedes reaccionar, cómo puedes ver eso de manera redentivamente para que el Eterno haga algo. Eso es lo que Pablo se enfocó. Y dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mi prisión. Oigan, los hermanos cobraban ánimo al ver a Pablo, cuando veían a Pablo y decían, Pablo está preso, pero en lugar de estar deprimido, está victorioso, está alegre, está gozoso. Y si Pablo está ahí predicándoles a la guardia pretoriana, ¿cómo no voy yo a predicar la buena nueva de salvación? De hecho, si se recuerdan, como vimos en la serie del divorcio entre el judaísmo y el cristianismo, la fe llegó incluso a la casa de César para el tiempo de Domiciano. Flavio Clemente, que era un familiar querido de Domiciano, llegó a la fe. Y Domiciano lo condenó a muerte por ser creyente, a él, y exilió a Flavia Domitila, que era también de su familia. Es decir, esto que Pablo hizo fue la semilla que llevó la buena nueva a la guardia pretoriana y luego a la casa de César, algo maravilloso. ¿Hasta dónde llegó a penetrar la buena nueva y a influenciar en la cultura para que hoy, claro, obviamente después pasó lo de Constantino y se mezcló y todo eso que obviamente no fue bueno, pero es plan del Eterno para que la influencia de la buena nueva llegara a todas las naciones. Y miren lo que dice Pablo, dice, se atreve mucho a hablar la palabra sin temor. Y miren la manera de Pablo, de verdad. Algunos a la verdad predican al Mesías por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian al Mesías por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa de la buena nueva. ¿Qué pues? Dice Pablo, que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, el Mesías es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, dice Pablo. Miren qué maravilloso, cómo Pablo puede reinterpretar, cómo a la foto Pablo, en lugar de ponerle en un marco lúgubre, Pablo viene y le pone un marco bonito y dice, yo me voy a gozar en esto. ¿No podemos hacer nosotros lo mismo? Incluso en la peor tribulación, uno puede ver algo bueno. Los rabinos dicen que es curioso que, no me acuerdo si fue el gran rabino Joseph Soloveitchik, no me acuerdo quién lo mencionó, pero yo lo oí de David Rabbi Foreman, y él dice que cuando Joseph es llevado a Egipto en la noche más oscura de su alma, la Biblia nos informa que había un poquito de incienso que pusieron a Joseph encima de las especies aromáticas. Y este rabino explicaba y decía, a mí qué me importan las especies aromáticas. ¿Para qué está ese detalle tan superfluo ahí en la Biblia? ¿A quién le importa que los madianitas llevaban especies aromáticas o incienso? ¿Qué me importa a mí? Estamos hablando de José, estamos hablando de la canallada que han hecho los patriarcas. ¿Qué nos importa el incienso? Y este rabino explicaba que el incienso es todo menos irrelevante. Es la manera de Hashem de decirle a José, José, yo sé que estás pasando algo terrible, sé que nada hace sentido, sé que no lo entiendes, sé que esta es la noche más oscura de tu alma y hoy no te puedo explicar por qué lo estás haciendo, porque no lo entenderías. Pero ¿sabes qué es lo que puedo hacer ahora? Aquí hay un poco de incienso. A pesar de que estás en esta terrible pena, aquí te traje por lo menos un poquito de olor fragante, para que tu viaje a través del valle de sombra de muerte sea un poquito menos problemático. Y Pablo encontró su incienso, Pablo encontró su motivación ahí. Y dice Pablo, estoy preso, pero me gozo. Estoy preso aquí, pero él le he podido predicar a la guardia pretoriana. Y al final de Filipenses dice, los de la casa de César os saludan. O sea, ya había creyentes de la guardia pretoriana. Y Pablo dice, y los hermanos me vienen a ver y mi gozo los irradia y les da más denuedo para predicar. Ah, pero imagínense que algún cínico le pudo haber dicho a Pablo, pero no todos son verdaderos creyentes, Pablo. Algunos no son sinceros, unos lo hacen solo para quedar bien con vos. Entonces, Pablo se anticipa y dice, sí, que quizás alguien viene y no predica de corazón,
Pero a mí no me importa eso, porque ya sea de corazón o no de corazón, el Mesías es predicado y yo me gozo por eso. Yo he visto cómo ahí el antisemitismo, Martín Lutero yo lo he dicho siempre, es condenable bajo cualquier punto de vista, y el libro de Martín Lutero sobre los judíos y las mentiras es un libro horroroso que Martín Lutero escribió, pero yo siempre he tenido y lo he compartido con Kenneth, la visión balanceada de Martín Lutero, viendo las grandes cosas que hizo, el gran coraje que tuvo, y soy capaz de ver lo bueno, lo malo y lo feo de Martín Lutero. Ahora, de cuando en vez me encuentro un mesiánico por ahí que me dice, sí, pero Martín Lutero era antisemita, y describen a Martín Lutero como el primogénito de Satanás. Y yo digo, bueno, hay dos opciones. O Martín Lutero era un verdadero creyente y Hashem lo utilizó para sacar la Biblia de los conventos, para sacar todo esto que Jonathan Sacks de hecho le atribuye a él, o digamos que Martín Lutero no era un verdadero creyente. Entonces, adivinen qué, la Biblia y Yeshua son tan grandes que incluso a través de un creyente falso logró hacer todas las cosas que vemos ahora. Entonces, siempre puedes ver la cosa buena en todo. Y Pablo lo dice, antes de que alguno de la policía doctrinal le dijera, sí, pero no todos son sinceros, Pablo, algunos son falsos, hermanos. Antes que eso, Pablo dice, y si lo hacen de corazón, me gozo. Y si no lo hacen de corazón, por lo menos la palabra está siendo predicada, y eso va a derivar en que si un loco de estos no lo hace de corazón, pero ¿quién quita? Alguien puede creer por la predicación de este loco y luego otro va a creer por la predicación de este que sí es genuino, y yo me gozo siempre. Miren la manera como Pablo lo ve. Por eso digo, no hay tragedia en el sentido absoluto del término. La segunda cosa es que generalmente el desánimo es por estar demasiado enfocado en nosotros mismos y no poner la mirada en las cosas que valen la pena, ¿verdad? Si se recuerdan, Elías le dice al Eterno, solo yo he quedado. ¿Era cierto eso? No le había dicho a Abdías que él había salvado de 50 en 50 de los profetas del Eterno. Se le olvidó a Elías eso. Y eso es lo que pasa en el desánimo. En el desánimo se nos nubla todo. Y decimos, solo yo he quedado, nadie me... ¿Han oído esto? Nadie me entiende, nadie me comprende, estoy solo. Todas esas son mentiras del enemigo. Todo eso es completamente falso. Por ello, la cura del desánimo era alzar los ojos y ver la serpiente de bronce. ¿Se recuerdan cuando el Eterno le dice a Moisés que todo aquel que alzara los ojos para ver la serpiente iba a vivir? El desánimo del pueblo se iba a curar con alzar los ojos hacia la salvación del Eterno. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Yeshua, autor, consumador de la fe. Poned la mirada en las cosas de arriba, dice la Biblia también. Y hablan de esta realidad. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? Puesto los ojos en Yeshua, autor y consumidor de la fe, el cual, debido al gozo puesto delante de él, menospreció el vituperio y fue a la cruz. Miren, el gozo. Yeshua vio incluso su asesinato, su horrible martirio, como una oportunidad de tener gozo. Él me vio a mí, te vio a ti, vio todo lo que iba a pasar en la humanidad, vio cómo él iba a ser el que su sacrificio iba a transformar todo el mundo conocido, y le dio gozo. Le dio gozo. ¿Dónde ponemos nuestros ojos? Si tus ojos están puestos en las circunstancias, en el pasado, te vas a deprimir. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Yeshua, autor y consumidor de la fe. Lo tercero, y voy un poco rápido para cerrar, no debemos de aislarnos y creer que en realidad nadie nos entenderá. El enemigo puede llevarnos a creer que estamos solos, y no es cierto. No es cierto. El Eterno ha puesto a nuestro alrededor personas para que puedan ayudar, para que podamos ayudarnos los unos a los otros. Él prepara tantas cosas para poder bendecirnos, incluso aunque no seamos conscientes de ellos. Incluso el maestro, si se recuerdan, tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo con él para orar en el momento más bajo de su vida, y fue completamente sincero. Lo llevó aparte y les dijo, mi alma está angustiada, tengo mucha angustia, estoy triste hasta la muerte. Y luego, ¿qué hizo el maestro?
después de que se rodeó con aquellos que eran su círculo más íntimo. Tienes que tener un círculo íntimo con el cual pueda ser totalmente transparente. Y luego pidió ayuda al Eterno. Y dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí esta copa. E incluso a pesar de que su oración tuvo la respuesta de un no, Yeshua pudo salir fortalecido. Salió muy fortalecido, muy fortalecido. Y la Biblia nos dice que el Eterno está con nosotros, que siempre podemos tener la bendición de que el Eterno va a abrir la puerta. Cuarta cosa, debemos rehusarnos a definirnos como víctimas. No debemos, siempre tenemos que rehusarnos a ser definidos como una víctima. Y ahí hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice que somos más que vencedores, no más que perdedores o no más que víctimas. Pueden haber cosas feas, seguro. Pueden haber días malos, Pablo lo dice, para que resistáis en el día malo. Puede haber momentos horribles, momentos de total confusión, pero aún así debemos rehusarnos a ser definidos por eso. No podemos ser una víctima. Hay que pasar nuestro momento, pero no debemos de dejar que eso nos defina. Para esto quiero contarles cuando un rabino, en mi opinión, el rabino más influyente de nuestra generación, Jonathan Sacks, viajó hacia Toronto para entrevistar a un famoso psicólogo. Si hubiera tenido la oportunidad, yo hubiera pagado para poder estar ahí, presenciar esa conversación, ya que no siempre se puede tener a Jonathan Sacks y a Jordan Peterson en el mismo lugar, hablando a dos de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Y Sacks estaba haciendo una serie de programas para la BBC sobre la moralidad del siglo XXI, y él sabía que tenía que entrevistar al hombre que se le ha llamado el fenómeno de Jordan Peterson en el mundo anglosajón. Jonathan Sacks lo cuenta así, se lo cito para ver esto de no ser una víctima. Y dice Jonathan Sacks, durante nuestra conversación hubo un momento muy intenso. Jordan Peterson estaba hablando de su hija Michaela. A la edad de 6 años, oigan, 6 años tenía su hija, se descubrió que sufría de artritis idiopática juvenil poliarticular severa. Dios mío, lo que me costó aprenderme eso. Artritis idiopática juvenil poliarticular severa. Yo no sé usted, pero cuando la enfermedad tiene más de 3 palabras, eso es de miedo. Miren, 37 de sus articulaciones estaban afectadas. Yo ni siquiera sabía que teníamos 37 articulaciones. Y dice, durante su infancia y adolescencia, Michaela Peterson tuvo que hacerse un reemplazo de cadera y luego un reemplazo de tobillo. Tenía un dolor agudo e incesante. Y al describir su terrible experiencia, la voz de Peterson se tambaleó al borde de las lágrimas. Y entonces él me dijo, una de las cosas de las que tuvimos mucho cuidado y de las que le hablamos mucho con ella fue que no podía permitirse considerarse una víctima. Y hombre, ella tenía todas las razones para considerarse una víctima. Pero tan pronto como te ves como una víctima, eso genera pensamientos de ira, de venganza. Eso te lleva a un lugar psicológicamente tan terrible como el fisiológico. Y para su gran crédito, diría que esto es parte de lo que le permitió salir de esto, porque eventualmente se descubrió lo que estaba mal con ella y según todas las apariencias lo solucionó en un aproximadamente 90%. Es inestable aún, pero es mucho mejor por el hecho de que no se permitió enfurecerse existencialmente por su condición. Las personas, dice Jordan Peterson, tienen todas las razones para interpretarse como víctimas. Sus vidas se caracterizan por el sufrimiento y la traición, y esas son experiencias que obviamente no se pueden erradicar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la actitud correcta a adoptar? ¿Ira o rechazo? ¿Resentimiento? ¿Hostilidad? ¿Asesinato? Esa es la historia de Caín y Abel, y eso no es bueno. Eso lleva a uno al infierno. Eso es lo que cuenta el rabino Jonathan Sacks en su artículo No ser una víctima. En Pacto y Conversación, ese es el artículo que él tiene. Y dice Jonathan Sacks, meditando sobre esto, dice lo siguiente: realmente hay víctimas en este mundo y ninguno de nosotros debería minimizar sus experiencias, pero en la mayoría de los casos, ciertamente no en todos,
lo más importante que podemos hacer es ayudarlos a recuperar su sentido de agencia. Esto nunca es fácil, pero es esencial para que no se ahoguen en su propia impotencia aprendida. Nadie debería culpar a una víctima, pero ninguno de nosotros debería alentar a una víctima a seguir siendo víctima. Se requirió mucho coraje para que Mikhaila Peterson y los sobrevivientes del Holocausto superaran su sentido de víctima. Pero vaya qué victoria ganaron para la libertad, la dignidad y la responsabilidad humana. De ahí la idea que cambia la vida. Nunca te definas como una víctima. No puedes cambiar tu pasado, pero puedes cambiar tu futuro. Siempre hay una opción y al ejercer la fuerza para elegir, podemos elevarnos por encima de nuestro destino. Y esto es completamente cierto. Quise citarlo completamente para tener la visión. Wow, 37 articulaciones dañadas, una niña de 6 años. Y aún así no se definió como víctima. Creo que todos hemos visto a Nick, el conferencista, que le faltan sus brazos y sus piernas. Yo digo, ¿y si Nick puede hacer lo que ha hecho? ¿Qué excusa tonta tengo yo para no poder hacer cosas que el Eterno me ha dicho que haga? ¿Qué podemos hacer? Y la última cosa que tenemos que meditar para dejar el desánimo es la promesa del Salmo 30. Vean esa promesa muy bonita. Salmo 30, con esto vamos a cerrar. Dice lo siguiente: porque un momento dura su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Miren qué bonita esa promesa. Esa promesa hay que aferrarse a ella. Un momento dura su ira, su favor dura toda la vida, porque en la noche habrá llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. A la mañana vendrá la alegría. No importa lo que haya pasado, el Eterno te ama y puedes estar seguro que la alegría va a llegar, que el amanecer va a venir. No importa la noche, siempre habrá un amanecer del Eterno para nosotros. Una vez leí la historia de Mary Cushman, donde ella decía que en la depresión de los años 30 había devastado su familia. Era una mujer que el pago de la nómina de su esposo se redujo a $18 semanales. Imagínense, $18 semanales. Y algunas veces, como se enfermaba, no podía ni ganar eso. Ella cuenta que tenía que planchar ajeno, lavar ajeno para vestir a 5 hijos y los vestía apenas con la ropa del Ejército de Salvación. Y un día, en un supermercado local, a quien le debía $50, este hombre del supermercado acusó al hijo de 11 años que ella tenía de robo. Ella dice que fue la gota que desbordó el vaso. Y ella cuenta, no veía ninguna esperanza. Me acuerdo de ese día. Apagué la lavadora, llevé a mi hijita de 5 años al dormitorio, sellé las ventanas y las grietas con papel y con trapos. Abrí la llave del calentador de gas que teníamos en la habitación y no lo encendí. Mientras me recostaba con mi hija a mi lado, ella me dijo, mamá, qué gracioso, hace poco que nos levantamos, pero le dije, no importa, vamos a tomar una siesta. Luego cerré mis ojos mientras escuchaba cómo salía el gas del calentador. Nunca olvidaré el olor de aquel gas. Ella obviamente quería matarse a ella y a su hija. Y entonces iba a matar haciendo que el gas les quitara la vida. Qué triste esto. Ella sigue, de pronto pensé que estaba escuchando música. No sé dónde, pero escuché con atención. Se me había olvidado apagar la radio que estaba en la cocina, pero ya no me importaba. Ya no me importaba alguna cosa, así que dejé que el gas terminara su trabajo. Pero la música continuó y de pronto escuché a alguien cantando un viejo himno. Oh, cuán amigo nos es el Mesías. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Mientras escuchaba aquel himno, me di cuenta de que había cometido un grave error. Había tratado de pelear sola todas mis batallas. Salté de la cama, cerré la llave de gas, abrí la puerta y subí las ventanas. Y ella sigue explicando cómo el resto del día pasó dando gracias al Eterno por todas las bendiciones que se le había olvidado dar. Por ejemplo,
tenía 5 hijos saludables. Prometió que nunca más sería malagradecida. A la larga perdieron la casa, pero nunca perdieron la esperanza. La familia, de hecho, sobrevivió a la Gran Depresión. Los hijos se casaron, tuvieron sus propios hijos. Y miren lo que dice ella, meditando sobre esto. Dice, cuando medito en el pasado, en aquel día terrible, cuando abrí la llave de gas, le doy gracias a Dios una y otra vez porque desperté a tiempo. ¿Cuántas alegrías no había disfrutado? ¿Cuántos años maravillosos habría perdido por terminar mi vida ahí? Ahora, cada vez que escucho sobre alguien que quiere terminar con su vida, siento el deseo de decirle, no lo hagas, no lo hagas. Los momentos más negros que vivimos solo pueden durar un corto tiempo, pero luego llega el futuro. Y lo que ella dice es cierto sobre todos nosotros. No sabemos, no sé, amado hermano, el desánimo, no sé la decepción que pudo haber tenido, si fue por expectativas, si ha sido por decaimiento, porque alguien se fue a la eternidad sin que tú te lo esperaras. Lo que sí dice la Biblia es que un momento dura el llanto, a la mañana vendrá la alegría, que prontamente el Eterno pueda consolar tu corazón, que pueda alentar nuestra vida, animarnos y mostrarnos que somos más que vencedores por medio de la sangre del que nos amó y que ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor del Eterno en Yeshua el Mesías. A Él, al Dios de Israel, sea gloria, honor por todos los siglos. Amén y amén.